Bienvenidos a Green Macarons, otro vídeo más. Hoy vamos a hablar del ciclado. He titulado este vídeo Ciclado 1980 versus 2023. Y ahora lo entenderéis. Para la gente más nueva, decir que el ciclado es de las cosas más importantes, si no la más importante, que debemos tener en cuenta en un acuario. Da igual que sea plantado, comunitario, marino, de cíclido, en todo va a funcionar de la misma manera. Básicamente el ciclado consiste en la creación natural de un tipo de bacterias que van a oxidar la materia orgánica producida por el acuario, bien sea de peces, de comida, de restos de hojas. Todo lo que se descomponga lo va a oxidar, digamos, de algo que sea muy tóxico, como por ejemplo podría ser el amoníaco o el amonio, en cosas menos tóxicas, ¿vale? Que nos permitirán poder tener un acuario más saludable. A grosso modo, digamos que esas bacterias serían la nitrosama y la nitrobacter, las que se deben de crear en el acuario. Se crean de forma natural, la podemos introducir, pero si no introducimos las bacterias, normalmente se crean de forma natural. Las nitrosomas son las que oxidan el amonio a nitrito y las nitrobacter son las que oxidan el nitrito a nitrato. Amonio muy tóxico en cantidades bajas, nitrito sigue siendo tóxico pero hay un poquito más de margen, y nitrato es tóxico pero en cantidades muy altas. O sea, el compuesto final, que sería el nitrato, digamos que sería la última fase en la que esta bacteria actuaría. Tenéis un vídeo, que pongo aquí imagen, donde entro un poquito más en detalle en lo que estoy comentando, que fue uno de mis primeros vídeos. Todo este proceso que os he comentado es lo que se denomina ciclo del nitrógeno. Como he dicho, es algo que se origina de forma natural. Da igual que añadamos bacterias o no las añadamos. De forma natural se irán creando, siempre y cuando se den las condiciones óptimas, que eso es otro punto muy importante, que también lo expliqué en un vídeo. Pongo aquí imagen del vídeo. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para que se recreen esas bacterias? Pues tiene que haber alimento para ellas. ¿Qué tipo de alimentos? Pues debe de haber oxígeno, debe de haber materia orgánica, en este caso amoníaco, debe de haber fósforo, muy importante también que haya algo de fósforo, que en acuarios plantados siempre se da por hecho, en cualquier tipo de acuario. Debe de haber carbono, muy importante que haya carbono, y debe de haber vitaminas, minerales y oligoelementos. Todo este conjunto de elementos químicos debe de estar en la columna de agua para que se dé el origen de este tipo de bacterias. Pues podemos introducir bacterias, pero si no tienen las condiciones ideales para que crezcan, simplemente tal como entran, morirán, ¿vale? Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Como he dicho, tengo un vídeo donde hablo un poquito más en detalle de qué es lo que se necesita para que recreen este tipo de bacterias. Bueno, y dicho esto, a modo de introducción, deciros que los dos tipos de ciclado los que voy a comentar, ¿vale? El ciclado 1980, ciclado 2023, los dos ciclados son efectivos, pero al mismo tiempo los dos ciclados pueden crear problemas, los dos métodos, si no se hace de la manera correspondiente. Bueno, hablemos del ciclado 1980, que no es otro sino que el ciclado que se hacía a la antigua usanza. ¿Cuál era? El de ciclar con peces. Y ojo, antes que os llevéis la mano a la cabeza, como he dicho, puede ser igual de válido siempre que se haga bien, y para eso es este vídeo. ¿Cómo se haría? Bueno, ante todo, una vez que tengamos ya la composición del acuario, sepamos los elementos que vamos a meter, madera, roca, el tipo de peces, lo primero que tenemos que hacer es llenarlo, siempre y cuando echemos un acondicionador y un anticlor de calidad. Muy importante, ya que el cloro del agua del grifo matará a nuestra bacteria. Entonces siempre hay que el agua acondicionarla. Si es de osmosis, teóricamente no haría falta, ya que viene tratada por las filtraciones del equipo de osmosis. Una vez llenado, deberemos de disponer de un filtro que mueva entre 6 y 10 veces el volumen del agua.
y que tenga una capacidad biológica entre un 2 y un 5% al volumen de agua. Es decir, si el acuario es de 100 litros, pues deberíamos de tener un mínimo de 2 litros de material filtrante y un máximo de 5 litros de material filtrante. Bueno, y ahora, el kit de la cuestión. Ya tenemos nuestro filtro, ya hemos acondicionado nuestra agua, lo echamos a funcionar. ¿Meto peces? ¿Qué tipo de peces meto? Bueno, el secreto está en meter un pez resistente y que esté acorde al volumen de litros. Es decir, si tenemos 100 litros, le vamos a meter 4 escalares, ¿vale? Deberíamos de meter pues, un grupito de 5 o 6 gambitas, unos caracoles, algo muy pequeño. ¿Por qué? Porque eso que vayamos a meter, esa pequeña fauna que vayamos a meter, nos va a dar ese alimento, ¿vale? Para nuestra bacteria, para que se cree la colonia o la pequeña colonia de bacterias. Siempre y cuando lo tengamos monitorizado, es decir, tengamos unos test de amonio, unos test de nitrito y unos test de nitrato. Esto había que ir mirando, o sea, con estos test durante mínimo 3 semanas, es decir, cada 2 o 3 días hacer mediciones e ir viendo si el nivel de nitrito, el nivel de amoníaco es alto o es bajo. Si vemos que el nivel de amoníaco o el nivel de nitrito es más alto de lo normal, deberíamos hacer un cambio de agua de un 30 o de un 50% para rebajarlo. Cuando veamos que se ha estabilizado, que no hay apenas niveles de amonio ni niveles de nitrito, y solamente nos quedan unos niveles de nitrato, podríamos decir que un nivel más alto de amonio de 0,1 deberíamos de ir haciendo cambio de agua, y un nivel más alto de 0,4 de nitrito igualmente. El nitrato, mientras que no nos pasemos de 20 ppm, no hay ningún problema. Pues testeando con estos test, pues ya nosotros decidimos si hacer un cambio de agua o no. Cuando veamos que se ha estabilizado, que no hay amonio, que no hay nitrito y solamente hay un nitrato y una cantidad moderada, entonces podemos incluir un poquito más de cantidad de peces. Durante este tiempo nos sobrealimentaremos, por supuesto. Es decir, metemos los peces, los dejamos unos días sin alimentar y a los 4 o los 5 días ya empezamos a alimentar, pero poco. Ese es el secreto de hacer un ciclado 1980 o ciclado a la antigua usanza. No es ni más malo ni más bueno, simplemente es un método que se hacía antes, que si no lo haces bien corre el riesgo de que el pez pueda sufrir. Y como no se hace bien metiendo demasiada cantidad de peces o peces muy delicados, tienes que tener en cuenta que va a haber un intervalo de un par de semanas que puede ser que hasta que eso madure pueda haber algún pico de amonio o de nitrito. Si metemos, por ejemplo, ese pez en un acuario plantado, muchísimo más fácil. Prácticamente ni lo habrá si está muy plantado. Pero siempre la regla es intentar meter ese pez, no alimentarlo durante unos días hasta que se empiece a formar algo de colonia, y dependiendo de lo que nos vayan diciendo los test, entonces ya ir incluyendo pequeñas cantidades de animales. Yo particularmente pienso que los caracoles es una buena opción, meter un puñadito de caracoles, y si hay un acuario plantado, pues podríamos meter algún tipo de invertebrado como gambas neocarpinas. Elegir bien el pez que vaya a meter y en consecuencia de eso ya iremos aumentando. Bueno, ahora el ciclado 2023 para la mayoría es el que más os sonará, es decir, es la misma metodología: llenar el acuario, encender tu filtro y echar bacterias comerciales. El hecho de crear bacterias comerciales, tanto en un método como en otro, lo que nos va a hacer es agilizar, adelantar una semana más el proceso de creación de estas bacterias, puesto que no vamos a esperar a que se creen, ya las estamos introduciendo. ¿Qué ocurre? Que para hacer el método del 2023 bien, habría que meter bacterias, pero también meterle alimento para la bacteria. Es decir, no me vale que pongamos a andar el filtro. Imaginaros que es un acuario inerte, no sé, comunitario, inerte, normal, no es plantado ni es. Y ahora encendemos el filtro y no le echamos de comer a la bacteria.
Entonces no se van a crear bacterias, se va a crear una colonia mínima, o es que no va a haber, ¿vale? Porque es inerte. Entonces necesita algo de materia orgánica viva, es decir, hay varias maneras de introducir ese alimento. Hay productos comerciales, ¿vale? Que lo que hacen es introducir ese alimento líquido. Se puede echar comida de los peces, que cuando se descompone, pues es alimento para la bacteria. Se puede poner, no sé, incluso he visto a gente que echa gambas crudas, ¿vale? Y que se descompongan. Cualquier cosa que se descomponga hará de alimento para la bacteria. Se puede incluso echar amoníaco puro, o sea, amoníaco sin perfúmenes, amoníaco de toda la vida, pero en pequeñas cantidades, claro. Hay gente codina, no sé, la gente está muy loca, no sé quién será el codina. Pero cualquier tipo de estas cosas, pero la orina no es válido. ¿Qué ocurre? Suena muy bien, pero el problema que mucha gente hace o tiene es que le mete demasiada cantidad. ¿Qué ocurre? Que se crea una cantidad de flora bacteriana muy grande, ¿vale? Nos suben los picos de amonio, picos de nitrito y picos de nitrato muy grandes, y luego cuando ya se estabiliza y solamente queda nitrato, hacen un cambio de agua para bajarlo y luego introducen una pequeña cantidad de peces. El problema es que se creará una cantidad muy grande de bacterias y cuando metamos los peces, sino una cantidad más o menos acorde a esa comida que hemos echado, o sea, no van a producir esa comida que hemos echado, las bacterias morirán de hambre y muchas veces morirán. Hay veces que en el acuario se nos nubla, pero es porque hay muerte bacteriana, ¿vale? Lo mismo que hay un boom de bacterias, luego hay un boom de muerte bacteriana. Entonces no hay que pasarse tampoco echando comida y hay que tener paciencia, y cuando metamos los peces, meter una cantidad de peces razonable, tenemos un poquito más de margen que con el otro método. Podemos meter una poquita más cantidad de peces, pero siempre que sea acorde a la comida que hemos echado antes. Es decir, ni muy poco, ni mucho. Tenemos un pequeño margen, no sé si me comprendéis, de echar esos peces. Ya que si echamos muy poco y hemos alimentado mucho la bacteria durante esas 2-4 semanas que dure el ciclado, pues seguramente luego tendremos muerte bacteriana, lo cual esa muerte bacteriana pues nos va a dar también pico de amonio, nitrito, y puede ser que esos peces se nos mueren. Muchas veces no entendemos, oye, ¿por qué se me ha muerto el pez si lo he introducido y he hecho el ciclado? ¿Qué ha pasado? Pues que has tenido bacterias, pero luego ha habido una bajada de bacterias y esa muerte bacteriana te ha causado también esos picos de amonio y nitrito. Entonces lo suyo es hacer un incremento de menos a más paulatinamente. Lo mismo que se hiciera con metiendo un pez, pero en este caso teniendo la cordura de no alimentar demasiado a la bacteria, puesto que cuando metamos los peces, ¿vale? No haya una muerte bacteriana. Dicho esto, los dos métodos son válidos siempre y cuando se hagan bien. Yo particularmente utilizo más el 2023 porque para mí es más cómodo, no tener que medir, ¿vale? De hecho es casi siempre ciclo oscura, sobre todo en acuarios plantados. Yo siempre aconsejo o ciclar con muy poquita luz, si no un acuario plantado, o a oscura, no importa. O siempre, por supuesto, cuando es un acuario plantado, sobre todo con sustrato nutritivo comercial que viene muy cargado de nutrientes, siempre me gusta a mí ciclar a oscura. Es lo que mejor se me da y es lo que yo suelo aconsejar. Como he dicho, los dos métodos son válidos siempre y cuando se haga con coherencia, sentido común, ¿vale? Los dos métodos pueden dar problemas si no se hacen bien. Como he dicho, el método 2023 es más cómodo para mí porque no tienes que hacer tantas mediciones de pez. Lo haces una vez a la semana y en 2 o 3 mediciones ya tienes el acuario estabilizado, que son 3-4 semanas aproximadamente, y poco más. En el otro caso, pues tienes que estar más encima, tienes que, digamos, hacer más test y estar monitorizando el proceso constante. Es decir, deben invertir más tiempo. No sé si será esto un vídeo un poco polémico, que no debería. Simplemente mi inquietud es que la gente comprenda que los dos métodos son aceptables siempre y cuando se haga bien, que no hay que ser extremista ni para un lado ni para otro,
hay que buscarle la explicación y la coherencia y luego cada uno, ¿vale? O sea, hará lo que él crea que para él es más factible o más cómodo, ¿vale? Yo puedo hacer las cosas a mi manera, pero habrá ciertas cosas que se puedan cambiar y esta sería una de ellas, en el sentido de ciclar con un pez, que no hay que demonizarlo tampoco, siempre y cuando se haga bien, o ciclar sin peces, que también se puede hacer mal. De hecho, el próximo vídeo que tengo pensado hacer se va a tratar un poco también de los cambios de agua. Y posiblemente haya un pequeño proyecto, posiblemente no, lo habrá. Bueno, y no quiero dar más pistas y para no enrollarme más, que se hace el vídeo muy largo, os recuerdo que os suscribáis, que es muy importante que compartáis, que si compartís este vídeo y todo lo que voy subiendo llegará a más gente, esto crecerá más, será bien para mí y será bien en el fondo para la comunidad. Así que no lo olvides, suscríbete, comparte, dale a like y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Yeah!